El episodio de hoy es muy especial para mí porque con este terminamos nuestra primera temporada. De alguna manera creo que logró consolidarse este proyecto que lucía tan distante meses atrás y que hoy, gracias a mi equipo de trabajo y ustedes que han decidido acompañarme nuevamente en esta nueva manera de comunicar, es una realidad. Hacemos una breve pausa porque en este proceso de reinvención he entendido que los podcasts son por temporada. Entonces, ¿con qué venimos en la próxima temporada? Créanme que es prometedor, con la calidad de siempre, intentando perfeccionar esta fórmula. No me la sé todas, apenas soy un aprendiz y me encanta poder avanzar de la mano de ustedes. Para cerrar de la manera correcta, les tengo un episodio especialísimo de pronósticos. Hoy vamos a darle una mirada a este año que ya inició desde el punto de vista más periodístico y objetivo posible. ¿Será un buen año? Queremos creer que sí, pero con esta promesa iniciamos el podcast. El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, Tu Cuentas. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro. Yo quiero comenzar comentándoles que sé y entiendo perfectamente que no hay nada más complejo que intentar prever el futuro, porque el futuro es incierto. Lo sabré yo, que hace un tiempo mi primer trabajo en televisión fue chica del tiempo, una cosa atroz. No era de esas sexys, sino, bueno, una pequeña joven queriendo hacer televisión y además estaba el espacio. Era patrocinado por un jarabe para la tos, entonces más o menos por allí hilábamos el tema de que no importa lo que pase con el tiempo. Una vez yo voy a un velorio y me encuentro a una señora que era vidente, por cierto, y me dice, ¿tú eres Rocío? Y yo, sí, nadie me reconocía, ¿no? Yo había hecho muy pocas cosas en televisión y con mi carrera estaba empezando. Y me dice, la del tiempo. Y yo por dentro, que alguien ya me conoce y no es mi tía ni es mi papá. Y entonces yo, sí, yo sé. Y me dice, muchacha, yo todas las noches prendo una vela para ver si tú pegas una, porque cuando tú dices que va a llover, escampa. Cuando dices que el día está soleado, llueve. Tú eres un desastre. Y yo, ay, señora, pero... Claro, este día yo llegué a llamar al señor de INAMED, que era el que me daba el pronóstico, y le dije, chico, me tienes estafada y yo estoy estafando al país. Y me dice, Rocío, no te quejes, se hace lo que se pueda, porque en un país como Venezuela, poder prever siquiera el tiempo es una cosa sumamente cuesta arriba. Sin embargo, hoy vamos a asumir el titánico reto de intentar darle una mirada a este año que ya inició y desde algunos puntos de vista ya nos está preocupando, pero reitero lo dicho, al mal tiempo buena cara, así que vamos a tratar de mirarlo con entusiasmo y optimismo ya entrado enero. Así que esto es una tertulia, ¿ok? Bienvenidos todos a su podcast, a este lugar de reencuentro para intentar adivinar. Hoy vamos a ser todos un poco pitonizos, a ver cómo nos sale. Está Alicia Sánchez con nosotros, especialista en Feng Shui y astrología Basi, también el sensei de la economía. Tú sabes que así me gusta decirte. Luis Vicente León, pues economista conocido por todo el país, pero también presidente de Data Analysis. Está Liliana Buitrago, quien es investigadora, educadora y activista ambiental, y desde Táchira, aquí ya un poco permitiéndonos adivinar que será un año caluroso, por lo menos hasta mediados de 2024, Luis Vargas, que es meteorólogo desde hace 33 años, o sea, 3 décadas de experiencia nos permiten intuir un poco hacia dónde va el planeta. Pero, pues yo creo que hay que empezar hablando del cochino dinero, ¿verdad? Porque siempre en diciembre le deseamos a los nuestros salud, dinero y amor. Pero por allí dicen que amor con hambre no dura. Entonces una cosa como que va de la mano de la otra. Y este año, aunque todavía no agarra forma, pues ya nos permite palpar el ambiente, que ha habido una suerte de inflación, que apenas se anunció este bono salarial, que no es propiamente un aumento de salario mínimo, sino un bono. Luis Vicente, tienes que explicarme con qué se come esto, ¿no? Y así lo más sencillo que tú puedas. Tú sabes que no somos expertos, pero a todos nos interesa la economía.
Entonces, sí ha habido un incremento, ha habido, digamos, un índice inflacionario en lo que va de año ya palpable para el venezolano. Sí, bueno, mira, primero creo que es importantísimo entender que todo el año 2024 es un año de incertidumbres, porque hay demasiadas variables juntas que es muy difícil proyectar. Y ellas son tan potentes que cualquier cambio en ellas te cambia cualquier proyección que hayas hecho del año. Quizás la más importante de todas en Venezuela es básicamente la que tiene que ver, bueno, las dos, la que tiene que ver con la flexibilización de sanciones que permite la reinserción de Venezuela en el mercado petrolero, siendo Venezuela un país petrolero. Tener la posibilidad de vender petróleo o no tener la posibilidad de vender petróleo define dos países económicamente muy distintos. Por tanto, si tú tienes esa incertidumbre, ahorita tienes las licencias para producir, pero hay un debate alrededor de la política que amenaza básicamente la permanencia de esas licencias. Por lo tanto, si eso cambia, cambia radicalmente la proyección del año. Si eso se mantiene y se puede jugar con el sostenimiento de licencias, la economía venezolana tiene un performance completamente diferente. Esa es la primera cosa. Entonces, dependemos de algo. Seguimos tambaleándonos, ¿no? La segunda es la elección. Es decir, estamos hablando de un año electoral. Y los años electorales tienen características propias. Son años donde, por ejemplo, es clarísimo que va a haber un incremento de gasto público. El gobierno va a gastar más dinero porque quiere reconectarse con la población, generar un ambiente de mejora y eso, pues por supuesto, puede llegar positivamente a la población en términos de consumo y actividad, aunque sea momentáneamente, aunque sea de corto plazo. No resuelve los problemas de largo plazo, pero te genera la ilusión de mejora. Una ilusión de mejora que es típica de años electorales. Claro, esa ilusión de mejora puede ser buena o mala. Buena cuando tú estás basándote en algo, digamos, oye, tengo exportaciones petroleras, tengo divisas, tengo plata y puedo entonces gastar lo que produzco. Eso es menos malo que cuando tú, sin tener plata, decides gastar para convencer a la gente electoralmente. Lo que tú generas luego es una gran distorsión, inflación, devaluación que explota abiertamente en el proceso. Con todo esto, digamos, panorama, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo un año que económicamente debería ser un poco mejor, es decir, por lo menos perceptualmente, sin resolver problemas de fondo, sin llevarte al desarrollo, sin nada de eso, sin que pueda resolver todos los problemas de infraestructura, los gravísimos problemas de los venezolanos, la pobreza que es gigante, en un país enanizado, con más platica y el incremento del petróleo, tú puedes ver cierto movimiento, algo de aumento en el consumo, percepciones mejores. Que no sería de gran impacto, ¿no? A ser francos. Depende también de cómo lo vemos, porque al final hay una cosa que en economía se llama umbral de bienestar. Es decir, si tú tomas cuál es el ingreso de Venezuela del año 2024 y lo comparas con los ingresos de Venezuela en sus momentos normales de actividad petrolera, esto no es ni la propina de lo que Venezuela era. Nosotros estamos tocando campanas porque estamos pensando que podemos cerrar el año produciendo 1 millón de barriles. Venezuela producía 3,5 millones de barriles de petróleo cotidianamente en sus momentos, digamos, normales, petroleros importantes. Pero además, los precios, la infraestructura era adecuada, los encadenamientos productivos funcionaban. Entonces, esto es chiquitico con respecto a lo que fuimos. Pero si yo me comparo, por ejemplo, con el año 2018, donde tú hacías 2 vueltas de cola, entrabas al supermercado y no había harina, no había aceite, no había café, no había nada, o entrabas en la farmacia y no había ni antibióticos ni antialérgicos, bueno, eso hoy es mejor. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me siento con respecto a cuándo? Claro. ¿Cómo me siento con respecto a qué? O sea, él, con respecto al 18, se siente mejor. E incluso puede ser que con respecto al 23, el año 24, sea un pelo mejor en términos de su percepción. Pero un pelo mejor no resuelve el problema. Y eso es un poco lo que vamos a estar conviviendo a lo largo de todo el 24. Claro, porque el problema de fondo es mucho más grande, ¿no? Pero a mí me tiene un poco como perpicaz este aumento salarial en forma de bono, porque ni siquiera es el salario mínimo. Entonces, parece una medida suspicaz, ¿no?, de parte del gobierno, como para poder sustentar un incremento tan elevado, no que sea suficiente, porque sigue siendo irrisorio
siendo francos, ¿no? Sí. Respecto a la economía que vivimos. Mira, pero hay una razón. respecto al monto inicial. Hay una razón. A ver, lo primero es que el gobierno en los últimos 3 años ha sido absolutamente conservador, paradójicamente. Es decir, un gobierno que típicamente se define como populista, etcétera, que normalmente uno imaginaría que son los típicos gobiernos que gastan mucha plata, que se endeudan, que tienen déficits gigantes, que hacen barbaridades, que hicieron en el pasado esas cosas. En los últimos 3 ha sido muy distinto. Ha sido un gobierno más bien muy conservador, que intentó anclar el tipo de cambio, no moverlo, hizo más bien una reducción de gasto público en términos reales. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo de la inflación, luego de pasar por los procesos hiperinflacionarios en años previos, y tenía mucho miedo de la devaluación, porque es muy impopular. Entonces él trató básicamente de anclar esa economía. Ese fue más o menos su comportamiento estos años. Y eso hizo que no quisiera incrementar gastos y tampoco salarios ni ingresos de manera significativa, porque sentía que eso podía dañarle su estrategia de relativa estabilidad. ¿Qué pasa este año? Otra vez que estamos empezando la campaña. El discurso presidencial es una campaña electoral y él tiene que empezar a anunciar que va a empezar a relajar el tema de gasto público y arranca por el tema salarial porque es lo más popular. Ahora, ¿por qué no salario? Es decir, ¿por qué si ya tú haces populista? Y bueno, populista mezclado con también, vale la pena decirlo, la necesidad de que la gente recupere ingresos y tenga más capacidad porque está destruida en su bolsillo. Pero bueno, ¿por qué no salario? ¿Por qué empezó por unas cosas? Supongo, ¿no? La razón fundamental es la ley del trabajo. La ley del trabajo venezolana es una ley que está diseñada en una época muy distinta. Es decir, en una época donde la economía era más estable. Y tú tienes una variable que es fundamental, que es la retroactividad de las prestaciones sociales. Es decir, si yo me gano hoy, yo empiezo ganando 1.000 y a los 10 años estoy ganando 10.000, resulta que cuando yo me liquide, yo tengo prestaciones sociales sobre el último salario, sobre los 10.000. Claro, cuando la economía es estable, tú no vas de 1.000 a 10.000. Claro. O de 1.000 a 100.000. Por lo tanto, lo que tú estás es acumulando para que la gente tenga dinero para retirarse. O de 6 a 100. Pero cuando tú pasas por un proceso hiperinflacionario, como el que pasó en Venezuela, si tú le vuelves a aumentar el salario de la gente en las magnitudes que él requiere en salario, lo que tú echas para atrás en términos de costos retroactivos quebraría a todo el Estado venezolano y quebraría a todo el sector privado. No, tienes que resolver el tema de la hiperinflación mezclada con una ley retroactiva. Y eso no lo han hecho. Como no lo han hecho y le tienen miedo, y es un año electoral donde no te vas a poner a discutir cambios en la legislación laboral, entonces ellos prefieren el bono. Bono porque el bono no tiene impacto retroactivo. Y eso es todo. Lo que están diciendo es, epa, ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres ir al supermercado y puedes comprar, ¿verdad? Tú quieres salario, pero yo te voy a dar ingreso. Oye, con ese ingreso puedes ir para el supermercado. Quédate tranquila. Después hablaremos de cómo vamos a resolver el cuento. Pero con el aumento del salario viene la inflación, inevitablemente. Yo no sé si ya se siente, te lo preguntaba. Bueno, yo la siento, pero tal vez es una percepción muy personal. No sé si para efectos económicos tangibles y números eso está pasando. Sí, bueno, la inflación está ahí. Hemos vivido procesos impresionantes de inflación. Pero de nuevo ahí está el tema comparativo. ¿Con quién me comparo? Si yo me comparo con Venezuela año 2018, esto es nada. Ya la gente se acostumbró. Tú me dices a mí que vamos a tener este año una inflación de 150% o 200%, que es la estimación que tiene la mayoría de los economistas para el año 2024. Bueno, si tú se lo dices eso a un suizo, el pobre se desmaya. O sea, cae pero largo, tendido, que pues no puede entender una inflación de 200%. Claro. Es una cosa absolutamente loca. Pero si tú se lo dices a un venezolano que tuvo 200% en un mes, y que además esto es exponencial, que terminó con millones% al año, millones% al año, apenas hace 3 o 4 años, tú entiendes que, bueno, ya tú como que aprendiste a manejar el proceso. La inflación es importante, pero no es lo mismo que tú tenías en el foco de la hiperinflación. Lo que sí es importante para el venezolano, incluso hoy, es que no hemos podido parar lo que ya se denomina inflación en dólares. El crecimiento de los precios en dólares, porque ese sí es más difícil, porque empobrece más a la sociedad en una economía que está ya dolarizada.
un ejemplo muy simple. Si tú le mandabas, tú estabas viviendo en el exterior y tú le mandabas a tu mamá una remesa de $150 hace 4 años, esa señora con esos 100 o $150 vivía hasta para el bingo iba. Es decir, con esos $150 o $100. Hoy, para que ella tenga la misma capacidad de compra, tú tendrías que mandarle 750, es decir, 7 veces o 6 veces más de lo que tú le mandabas en el pasado. Bueno, ¿quién gana 6 veces más en el exterior como para poder mandar una remesa 6, 7 veces más? Claro. No, entonces ahí ves la pérdida de capacidad. Pero también hay un escenario global, ¿no? Yo creo que este tema económico ha impactado no solamente a Venezuela, y no es por, intentar cegarnos, pero sí hay un panorama global. Una guerra al otro lado del mundo, Israel y Palestina, por ejemplo, impacta la economía en Venezuela, y de alguna manera los fenómenos climatológicos también impactan la economía, y nosotros estamos sujetos a un montón de cosas que no nos permiten a veces encontrar tierra firme para plantarnos. Todo esto quisiera mirarlo con ustedes, pero ¿qué dicen los astros? Tú sabes, Alicia, que yo respeto mucho la astrología, que además tú eres periodista, además de astróloga y especialista en Feng Shui, y eso me encanta. Yo la respeto porque yo tengo un amigo, David Aquinin se llama él, que un día le pregunté ¿por qué? ¿Por qué se había dedicado a estudiar eso? Y me dice que inicialmente porque no creía en ella. Y entonces la mejor manera de refutar algo es estudiándolo y entendiéndolo. El caso es que al estudiarlo y profundizar en sus raíces, se dio cuenta de que es la ciencia de los astros, de que aquí realmente hay una profundidad y no solamente espiritismo, como algunos pudieran pensar, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabes? Está muy disfrazado, o le han puesto mucho maquillaje a lo que es la astrología en diferentes ángulos. Por lo menos yo la que manejo es la astrología china base, que es muy distinta a lo que es la astrología convencional que todos conocemos, ¿ok? El posicionamiento de los planetas y todo aquello es totalmente distinto. Nosotros tenemos una secuencia de signos que van a determinar energías propias de cada año, de cada mes, de cada persona. Tanto es que nosotros no tenemos un signo zodiacal, sino tenemos 4 que denominan los 4 pilares del destino, y donde nosotros vamos a encontrar la vida entera de un ser. Pero así como lo vamos a encontrar la vida entera de un ser, también de un país, de una región, del mundo entero. ¿Ok? Entonces, fíjate, cuando nosotros vemos a través de la astrología china lo que está sucediendo actualmente en el país, y aquí yo voy a tomar varias cosas que estabas comentando, Luis Vicente, que me llamaron mucho la atención. Una de las cosas primeras que hablas es que, bueno, Venezuela en comparación a otros años, si nosotros nos comparamos, el 2024 pudiese verse un poquito mejor que quizás el 2018. Pero ¿qué pasa? El 2018 dijiste un número clave. 2018 fue el año del perro. Según la astrología china, el perro es un signo que va en oposición al dragón. Se cree que además uno abre las puertas del cielo mientras que el otro abre las puertas del infierno. Para nosotros 2018 fue casi un infierno. No conseguir absolutamente nada en el país, hubo un proceso de escasez increíble, la cantidad de gente que se movió en nuestro país fue increíble, todo el mundo que emigró, todo el mundo, los que habíamos quedado aquí decíamos ¿cuándo nos toca a nosotros apagar la luz? O sea, fue bien complicado, fue una situación de mucho miedo y muchas situaciones adversas. Y fíjate, el 2018 con esa energía perro, viendo su contrario en el 2024, podíamos prever o podríamos decir que el 2024 se proyecta con una mejor expectación porque el dragón es el que abre las puertas del cielo. Pero sí es importante determinar cuáles son los 4 pilares que va a traer este año. Y justamente este año vamos a tener al mismo perro de tierra, Yan, que fue el 2018 versus el año del dragón de madera Yan. Entonces ellos van a estar dentro de los 4 pilares del destino que confiere la energía del 2024. Entonces al estar estos antagónicos vamos a entrar en una situación económica compleja que, como bien dice el especialista, sí, desde el año 2023 se está viendo una cierta recuperación, pero es mínima en comparación, y que cada movimiento económico que se puede dar favorecido al país a nivel financiero, que es muy poquitico, al no tener nada y ver un poquitito, para nosotros es muchísimo y es un crecimiento abrumador. Tanto es que en el año del tigre, que fue el año 2022, hubo un tiempo que cuando hubo el tema de que empezaron a traer los artistas y comenzó a moverse otra vez todo lo que era esta maquinaria de conciertos y todo aquello, todo el mundo, Venezuela se está mejorando. Venezuela se arregló. Se arregló, nos estamos recuperando.
¿Pero por qué pasa eso? Por otra cosa que también está ocurriendo a través de la astrología china, es que precisamente el fuego comenzó a nacer y emerger precisamente en lo que sería el signo del tigre. Entonces, al aparecer este tigre, hay como una proyección de lo que probablemente nosotros vamos a vivir, y probablemente vamos a vivir, y lo digo con toda la certeza, porque nosotros el 4 de febrero de este año 2024 entramos a un periodo 9, un periodo de fuego. Para la carta base de Venezuela, el fuego representa su economía, que no había pasado durante los años anteriores, donde hubo mucho metal, hubo mucha tierra, donde hubo mucha agua, mucho miedo, mucho control. Ahora vamos a entrar en un proceso de recuperación económica única y exclusivamente porque el fuego se va a volver estable a partir del 4 de febrero de 2024 en proyección a 20 años. Pero yo siempre le digo a la gente, cada vez que me dice, Alicia, ¿cómo ves el país en cuanto a lo que es la energía del dragón que se va a manifestar ahorita? Yo les digo, vamos a entrar al día 1 de 20. ¿Ok? Vamos a entrar al año 1 de 20. Entonces, todo este crecimiento va a ser poco a poco. Ahora, ¿qué mantiene la economía de Venezuela? ¿O qué mantenía la economía de Venezuela? Era el petróleo. El petróleo, claro. ¿Ok? Pero también estamos viendo que en otras partes del mundo se están descubriendo yacimientos. Hay personas que están preparadas para poder utilizar de la mejor forma este petróleo. Nosotros no tenemos esa capacidad de esas personas especializadas porque muchos de esos cerebros escaparon, se fugaron del país. Además que no se mantuvo, no tuvimos una petrolera firme. Después de que hubo la intervención y todo aquello, pues vimos que PDVSA cayó de una forma estrepitosa y que ahora nosotros estamos intentando o vamos a intentar, la energía está para que se pueda recuperar, pero para que eso ocurra debe existir una privatización. ¿Y de dónde puede venir esa privatización? Según la astrología china, quien va a tomar mayor fuerza van a ser los países asiáticos. Y por eso esa relación que se da entre China y Venezuela. Y muy probablemente parte de esta figura de esta China que se potencia, que además viene con un año del dragón emergiendo de todo ese halo de crisis que en algún momento tuvo China y que ahora se recupera y que ahora está convirtiéndose en el gran gigante asiático y en el gran gigante mundial, vamos a tener metidas las manos de los chinos aquí en Venezuela. Wow. Y que ya lo estamos viendo. Bueno, pues ya los tenemos, ¿no? Ya los Pero yo pensaba que a lo mejor esta flexibilización de las sanciones podía consolidarse, afianzarse al cabo de unos meses. Tú no lo ves por allí. Pero claro, también está la amenaza, porque no creo que sea inmerecido llamarle así, de que un republicano nuevamente ascienda a la presidencia de Estados Unidos. Y yo creo que ahí apretarían mucho más las sanciones contra Venezuela. No creo que, por ejemplo, un Donald Trump diga, ok, vamos a continuar con estas políticas amistosas de la gestión de Biden. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Sí, pero fíjate, según la astrología china, ahorita Estados Unidos entra en un proceso de crisis. Según la disposición de su carta base, vienen años de guerra. Definitivamente estamos nosotros a la puerta de una situación bélica bastante difícil, bastante complicada. Estamos en un año que además arranca el 4 de febrero en energía 3. Dentro de la metafísica china, y le doy como mayor amplitud, la astrología china y el Feng Shui tienen diferentes métodos adivinatorios para poder determinar cómo va a ser la energía o el sabor del año que va a entrar. Entonces, fíjate, el año próximo, y lo digo el año próximo, 2024, a partir del 4 de febrero, porque según en la astrología china, todo lo que es el cambio de año se da a partir del 4 de febrero. Por eso es que siempre vemos en el mundo que enero es muerto. Que tú dices, bueno, cambió el año, pero enero siempre uno está como adormecido. En primavera, con la llegada del tigre, que es el mes que da paso al año nuevo chino, es cuando todo comienza a emerger, la economía comienza a funcionar y todo el mundo comienza a trabajar tranquilamente. Es porque también hay un cambio de vibración. Bueno, pero eso es ya, ¿no? Eso es ya, eso ahorita, eso es ya. Falta Eso es ya. poco. Entonces, bueno, fíjate, con la llegada de ese 4 de febrero, con esa combinación de energías que vamos a tener y con esa estrella 3, estamos hablando que va a ser un año de conflicto bélico, pero un conflicto que a mediados de año puede traer conversaciones rudas, porque si seguimos en ese tira y encoge de quién se van a matar primero y qué nación vamos a acabar y qué situación puede pasar, podemos crear un descontrol total en todo el mundo, no solamente un hemisferio, en todo el mundo. Claro. Entonces va a tener que a darse acuerdos de paz definitivos para que esto no se lleve a cabo. Y aquí yo quiero hacer una retrospección de lo que sería el año de 1964, que fue el último dragón de madera que nosotros vimos en el mundo. Justamente teníamos a la guerra de Vietnam, estaba en su pleno apogeo. O sea, había guerra establecida.
y justamente todo eso se dio en un año como el que vamos a vivir. Entonces vienen procesos en donde Estados Unidos va a estar en desequilibrio. Definitivamente. Bueno, ya está. Yo creo que eso se ha visto, ¿no? Económicamente y políticamente también. Socialmente. Claro. Yo solo agregaría sobre este tema que obviamente la probabilidad de que no solo los republicanos, que Trump en particular pueda ganar la elección americana es un elemento que está sobre la mesa, por lo menos electoralmente hoy es un favorito. Vamos a ver cómo se desenvuelve su tema jurídico, el Tribunal Supremo o la Corte Suprema Americana tiene que definir qué va a pasar con estos dos estados que lo han sancionado o en todo caso inhabilitado. Pero bueno, ahí hay un riesgo y sabemos que Trump fue básicamente el artífice inicial de las sanciones de Estados Unidos para Venezuela. Por lo tanto, podría decir, oye, esto se puede complicar otra vez con un cambio de gobierno hacia Trump, frente al tema petrolero venezolano y al tema de las relaciones. Sin embargo, también es verdad, número uno, que cambió dramáticamente toda la geopolítica para los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está enfrentando que, oye, esa misma guerra de Rusia en Ucrania genera que tuviste que sacar del mercado un productor de 10 millones de barriles de petróleo que no es concha de ajo. Lo segundo, todo este tema árabe, mientras no participe en otros países, todavía es muy local de Israel con Palestina. Pero si eso se complica hacia el resto de los países árabes, va a tener impactos importantísimos en el tema petrolero. Pero además está China, que como lo has mencionado, que ha logrado ya generar acuerdos con Rusia, con Irán, con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, que ha construido todo un proceso energético no occidental. Y eso, si tú lo estás viendo como Estados Unidos y de repente estás viendo como tu adversario está metiendo en el juego todo ese proceso, y tú resulta que tienes nada más y nada menos que a la mina de petróleo más grande del mundo occidental al lado, y tú la tienes castrada con un tema político que, por cierto, tampoco puedes resolver. O sea, porque estos años de sanción no generaron el cambio que tú esperabas, ni siquiera la presión de negociación que esperabas. Entonces, oye, ¿cuánto tiempo más antes de que tú produjeras esta negociación que es la que abre la posibilidad de volver a hablar de la recesión de Venezuela? Entonces, Bueno, ¿Trump lo va a cambiar? No sabemos. Ojalá, porque yo creo que ya no es un tema de opositores u oficialistas. Yo creo que es palpable para todos que las sanciones, francamente, es un obstáculo para un país como Venezuela, ¿no? Y cualquiera que clame por ellas, y esto es tema de discusión en mi casa con mi padre, porque así está el país, ¿no? Y me dice, ya estás hablando como, no puede ser que tú digas eso. Y yo, papá, es que yo vivo en Venezuela, o sea, yo padezco, yo pago el precio de las sanciones. El que está afuera, a lo mejor lo ve, no sé, desde la distancia, con un sabor distinto, con un olor distinto. Yo lo vivo, o sea, a mí nadie me lo cuenta. Entonces yo no puedo querer eso para mi país. Yo para mi país quiero lo mejor, como quiero lo mejor para mi familia. Eso que estás comentando es bien importante, porque hay un cambio de percepción del venezolano, y desde hace muchos años atrás. Yo creo que después de esa crisis que nosotros vivimos en el 2018, en ese perro de tierra, que después entró el 2019, que fue también de muchos cambios, y después viene esta situación tan pavorosa que fue el 2020, año de la rata de agua, la rata de metal, energía de agua. El miedo se expande en el mundo entero, y por supuesto el venezolano entra como en un estado de crisis, pero también entra en un estado de renovación, porque dice, aquí nadie me va a salvar, el único que puede tener la capacidad de salvarme soy yo mismo. Entonces voy a reinventarme. Eso es algo que está pasando en la mente del venezolano, que yo ahora me tengo que reinventar y tengo que ser completamente diferente y tengo que hacer cosas distintas para poder ganarme el pan. E independientemente de quién esté en el gobierno, independientemente de qué esté pasando con el petróleo, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, yo tengo que trabajar. Y yo creo que ese entender del venezolano, que solamente bajo su trabajo constante y continuo es lo que puede llevar a cabo la salida o emerger de esta situación tan crítica financiera y de familia. Si no se ayuda, no ayuda a salvar su familia y no ayuda a salvarse a sí mismo, nadie lo va a hacer. Entonces hay como ese halo de esperanza de que el venezolano quiere ver su Venezuela distinta, no importa lo que esté ocurriendo. Esto me recuerda a una frase creo que era de John Lennon, que decía que la vida es todo aquello que va sucediendo mientras estamos ocupados haciendo otros planes, ¿no? Y yo creo que un poco eso nos pasó. Es como, estoy aquí clamando por cambios,
estoy aquí siendo parte de un movimiento político y lo que se me está pasando es la vida y la oportunidad de vivirla lo más acorde a la dignidad posible, ¿no? Y está bien, porque eso es un despertar de conciencia, pero hemos hablado en reiteradas oportunidades de esos aires de guerra que hay en todo el mundo. Parece a veces esto como una olla de presión a punto de explotar. ¿Y cuál es el saldo ecológico? ¿Cuál es el precio que podríamos pagar ante un escenario fracturado, quebrantado, ya bien sea por política internacional o interna o por daños ecológicos? Sí, es muy importante, yo creo, que la dimensión ecológica entre en el debate y en esa imaginación del futuro, ¿no? Porque de alguna forma el futuro, desde las diferentes disciplinas, ciencias y aproximaciones, lo vemos como, primero, una necesidad de conservar algo como ya es, y si pinta diferente a lo que yo conozco, genera miedo, genera incertidumbre y genera mucho temor. Y dos, lo evaluamos en términos de eso que queremos que siga conservándose. Y la realidad ecológica, lo que nos está diciendo desde hace ya muchísimos años, o sea, estas son cosas que vienen, hay en la mitología el mito de Casandra que dice que los ecologistas somos como Casandra, que anunciamos las malas noticias y decimos, ahí vienen, y nadie nos escucha. Como Pedro y el Lobo también, entonces, ¿no? eso está asociado a eso, pero además son muchísimos años de estudios científicos diciendo y advirtiendo que el futuro no puede ser pensado de la misma manera en la que estamos viviendo el presente, pensando que vamos a tener la misma cantidad de petróleo, que vamos a seguir teniendo la misma cantidad de árboles, recursos, y vamos a poder seguirlos consumiendo de la manera en la que lo seguimos haciendo en el presente. Entonces, eso es algo que pone la ecología sobre la mesa para poder analizar cuáles son las acciones económicas, pero personales también, espirituales incluso, porque tiene que ver muchísimo nuestra concepción de la naturaleza, no como algo que está allá afuera, no como algo que hay que conservar, no como algo que es externo a nosotros, sino que está tan unido a nosotros. Nosotros somos naturaleza, que todo lo que ocurre allí nos está ocurriendo a nosotros como humanidad y no lo vemos. Entonces, si la naturaleza se enferma, nosotros nos enfermamos. Las pandemias, las enfermedades, incluso los desaciertos terribles políticos y económicos que se toman, muchas veces se toman pensando que esos recursos están allí de forma infinita. Y pareciera que no hay manera otra de verlos, ¿no? Entonces hay como dos tendencias globales, para ir de lo global como a lo nacional. Una es que hay toda una serie de actores políticos montados en lo que han llamado las transiciones, ¿no? Y lo que se llaman las transiciones, gente que está firmando acuerdos internacionales de no proliferación de combustibles fósiles, porque la comunidad científica dijo, no se puede explotar más petróleo, hay que dejar el petróleo bajo el subsuelo, y por supuesto que eso no se puede hacer de un día para otro, porque además ocasionaría muchísimo más impacto. Ya vemos que en Venezuela hay alrededor de 8 derrames mensuales desde hace ya varios años en las costas, porque se frenó una contracción de emergencia de la industria petrolera ocasionada, por supuesto, por razones económicas, globales también del propio mercado, de manejo también, de migraciones, toda una serie de variables y factores que han ocasionado pues el colapso de la industria petrolera, pero que vemos que eso no se puede frenar así porque los impactos son mucho mayores. Nosotros estamos viviendo los impactos de una contracción de emergencia en la industria petrolera que en este momento está causando montones de impactos ambientales. Eso ocurre y hay una serie, digamos, esto está ocurriendo a la par de que hay muchos actores políticos presionados además por las tragedias climáticas, por las terribles consecuencias de la relación irresponsable que llevamos con la naturaleza, sufriendo, ¿no? mucho impacto. Este año que acabamos de pasar se han superado los puntos de inflexión, o varios de los puntos de inflexión que pueden hacer que algunos de los impactos sean irreversibles. Tiene que ver con el derretimiento de la capa de hielo, con el permafrost, o sea, toda una serie de cosas que le están ocurriendo a los ecosistemas, ¿sí? A ecosistemas muy vulnerables como la Amazonía, y que cuando ocurre algo aquí, como la mariposa que aletea en un lugar y orina, entonces esos puntos de inflexión que ya hemos pasado, o sea, que hemos pasado, pueden ocasionar cosas impredecibles.
impredecibles como el aleteo de la mariposa. Y eso nos lleva a pensar y a cuestionar cómo podemos nosotros dibujar un futuro de nuevo, pues petrolero, de nuevo basado en la extracción, en la explotación de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y esas preguntas han sido formuladas, ¿tienen respuesta? Exacto, o todavía es un son muy realmente difícil de posicionar en Venezuela por nuestra condición de país casi que monoproductor por muchos años, y además recientemente con el extractivismo diversificado y exacerbado, con muy graves impactos en ecosistemas sumamente vulnerables y delicados. Y entonces, digamos, pero es que es un debate que hay que hacer, porque es hacia donde están apuntando las únicas políticas posibles para que esos puntos de inflexión y esos umbrales que sostienen la vida en el planeta, digamos, no sean pasados y no sea irreversible la situación, ¿no? Sin embargo, muchos de esos umbrales, muchos de esos puntos de inflexión ya se han atravesado. O sea, nosotros estamos en un momento de impredecibilidad sobre la Amazonía, sobre las consecuencias del derretimiento de las capas de hielo y otros de esos puntos de inflexión. ¿Sabes? Entonces, digamos que ya estamos transitando por esto que las películas siempre nos pintan como el futuro, ¿no? O sea, nosotros estamos transitando en este momento por un colapso que nos hace incluso decir que cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿no? Nosotros estamos terminando un periodo de 180 años que finaliza con el periodo 9. O sea, nosotros estamos en ese fin de ciclos que dura hasta el año 2043, y tenemos una fecha clave que nos los han nombrado en redes sociales, en películas, 2030. Hay como un pico ahí en lo que es el tema de ambiente, de ecología y de cosas que pueden ser irreversibles para la Tierra. Y fíjate, el año del dragón siempre se ha asociado a temas de desastres naturales de envergadura. Entonces, cuando llega la energía de la Tierra, y además una tierra socavada, porque además está encima de él un árbol o la energía de la madera yang, que abre un hueco en la Tierra es inestable, por tanto se ve en todo lo que es la astrología china que vamos a tener movimientos sísmicos de una escala bastante grave. Y adicionalmente a esto nos encontramos con este tema climático que va en aumento en un año de dragón donde no hay nobles celestiales en la carta de astrología china. Nosotros no tenemos ayudas, entonces estamos viviendo la consecuencia de lo que nosotros hemos creado, y lamentablemente el año del dragón va a ser precisamente, siempre dicen, bueno, el dragón trae buenos auspicios y todo lo demás, es un animal mitológico, es el único dentro de la secuencia de los 12 signos que es mitológico, entonces al ser distinto nos va a traer situaciones bastante fuertes, o aprendemos por las buenas o aprendemos por las malas, y lamentablemente vamos por las malas. Quiero incorporar a Luis, que pacientemente ha estado aquí presente desde el principio. Gracias, Luis, por seguir acompañándonos. Quiero saber si estás de acuerdo con lo que aquí se ha comentado. Tú sabes que hay una película que inevitablemente me llegaba a la mente mientras los escuchaba, No mires arriba. Y ellos dicen, mira, el mundo se va a acabar. Y todo el mundo se lo toma como a chiste, ¿no? Ay, sí, lo llevan a programas de radio, de televisión, y ellos advierten, el mundo se va a acabar. Quedan días, quedan horas, y todo el mundo como relajado continúa con su vida, la política, las guerras, la economía, y un día se acaba. Y parece mentira, no lo vimos venir, y fue la crónica de una muerte anunciada. Entonces, Luis, dime si entre la ficción y la realidad hay una brecha o simplemente una delgada línea que se desdibuja. ¿Tú qué crees? Mira, Rocío, yo soy de los que piensa que entramos a un proceso irreversible en cuanto a lo que es lo del calentamiento global, sea por la causa que sea, porque hay muchas personas que todavía no creen que las actividades humanas están produciendo, pues, están contribuyendo a este calentamiento progresivo que hemos tenido en los últimos años, y que simplemente se debe a una variabilidad natural del planeta. Bueno, vamos a decir que tenemos de parte y parte. Tenemos el proceso de variabilidad natural del planeta, que siempre han existido ciclos de calentamiento, pero también, caramba, negar que los seres humanos hemos contribuido a que se aumenten las temperaturas en el planeta, negar eso es como negar nuestra propia existencia, ¿no? Porque no es solamente la generación de gases de efecto invernadero, sino que también nosotros talamos, quemamos, producimos cantidades de contaminantes, y las grandes construcciones que se han hecho, pues por supuesto que si lo llevamos a nivel global,
esto ha contribuido a ese incremento de la temperatura. El año 2023 fue el año de todos los récords, desde 1880 hasta la actualidad que se tienen registro. Para que tengan una idea, cuando se consolida el Niño a finales de mayo y principios de junio comenzó ya a dar muestra de esto que les estoy hablando, de este calentamiento récord, como el mes más cálido de todos los meses de junio, desde 1880 hasta la actualidad. Pero entonces cuando llega julio, el julio resulta que rompe los récords de todos los meses, no solamente de sus homólogos, no solamente de los meses de julio, sino que es el mes más cálido que se ha registrado históricamente desde que se tienen los registros desde 1880 hasta ahora. Luego viene agosto, y agosto quedó en segundo lugar, nada más le ganó julio. Y posteriormente todos los meses, hasta diciembre incluso pasado, todos los meses establecieron un nuevo récord como los meses más cálidos desde que se tienen registros. En definitiva, el año 2023 se llevó el récord del año más cálido desde que se tienen estos registros modernos de la Organización Meteorológica Mundial. Y yo pienso que es un proceso ya irreversible. Cuando me preguntan qué debemos hacer para reducir pues ese incremento de las temperaturas, caramba, yo pienso que hay que enseñarle a la gente cómo vamos a hacer para vivir ahora con lo que hemos generado, con lo que estamos viviendo, porque es un calentamiento progresivo. Los años más cálidos desde esos registros de 1880 hasta ahora se han dado en los últimos 10 años. O sea, ya es muy difícil de que nosotros vayamos a ver un descenso en ese incremento de las temperaturas. El 2024 les decía yo que íbamos a tener quizás un respiro, porque el Niño es una variable climática que tenemos que tener muy presente, además de los efectos del calentamiento global, el cambio de los patrones climáticos a nivel mundial, etcétera. Esta variable climática del Niño, históricamente, cada vez que se ha presentado, no es nada nuevo, desde 1950 hasta ahora, cuando se empiezan a tener los registros modernos del Niño y la Niña. Hemos tenido 27 episodios del Niño y 26 de la Niña, para que vean que no es nada nuevo. Pero cada vez que se ha presentado el Niño, como este que pasó el año pasado, se está consiguiendo un planeta muy distinto a los otros episodios del Niño que hemos tenido. Entonces, el Niño 2023-2024 se consigue un planeta que está más caliente que todos los demás episodios donde él estuvo presente. Y, por supuesto, que nos dejan estas temperaturas. Venezuela no escapó de eso, ¿no? Nosotros, para que tengan una idea, y lo hemos vivido en carne propia, no hace falta que yo se lo muestre con datos a nadie, porque todos los días en las redes sociales, bueno, veo las personas quejándose de que Pacheco se olvidó de nosotros entre diciembre y lo que es enero. Sí, las temperaturas han disminuido en horas de la madrugada y en los amaneceres, en el caso de Venezuela específicamente, pero ha sido de una manera muy modesta, como le he querido decir yo, no es ese frío que deberíamos de tener, por ejemplo, en Caracas, de 15, 14 grados, lo menos que ha llegado a 17 y 18. En los Andes tenemos temperaturas sorprendentes en horas de la tarde que superan los 32 grados Celsius, bastante calor, se siente bastante calor por la zona donde estamos, y en la madrugada difícilmente baja de 20 grados, estamos en 19, 20 grados. Bueno, el Niño tiene esa facultad, pero aparte de eso tiene, como les estoy comentando, ese planeta caliente. ¿Hasta cuándo nos va a durar el Niño? Bueno, ya alcanzó su pico máximo entre diciembre y enero y se prevé que el Niño comience a declinar ya en estos meses. Posiblemente haga una transición a la fase neutral en lo que es entre abril, mayo y junio. Una transición a fase neutral significa que no hay ni la niña ni el niño, o sea, no hay condiciones, sino que se mantiene dentro de los parámetros normales. Las anomalías de la temperatura del Pacífico ecuatorial, que es el que nos determina a nosotros si está el niño o la niña, pues se van a mantener dentro de los parámetros normales. Yo sé que es difícil preverlo, sí, ¿no? Pero según tu análisis y esas 3 décadas de experiencia, podemos vaticinar que habrá movimientos telúricos en Venezuela este año. Es un año de presuntos terremotos o algún tipo de catástrofe, y esto no es en ánimos de alarmar, pero bueno, sí para tomar precauciones. Pudiéramos intuir, pudiéramos pensar que eso va a suceder. Porque, bueno, por cierto, el iluminado Hermes Ramírez, por cierto, él sí dijo que en sus visiones, él destaca que habrá terremotos en Venezuela. Entonces, pues quiero saber tu opinión. Bueno, primero tengo que aclarar que no existe ninguna metodología científica que nos permita o permita a los especialistas en esta área, porque yo no soy especialista en sismología,
que le permita a estas personas determinar científicamente o hacer un pronóstico de cuándo va a ocurrir un sismo y cuántos sismos van a ocurrir al año, etcétera, etcétera. En el caso de lo que me compete a mí explicarte, no existe tampoco ninguna relación de que el clima tenga que ver con los movimientos telúricos. Okay. Puede temblar igualito donde hace frío, donde tenemos temperaturas extremas cálidas, es igual. Eso tú te pones a revisar cuáles son las zonas sísmicas por excelencia en el planeta y consigues zonas muy frías y consigues también zonas muy cálidas donde igualmente tiembla. A la transición que haría el niño, bueno, tiene alto porcentaje ya de que haga esa transición entre abril, mayo y junio y se despida de nosotros, pasemos a la fase neutral, pero va a ser una etapa muy breve donde posteriormente pasaríamos a lo que se conoce como la niña. Recordemos que la niña la tuvimos presente los 3 años antes del 2023, o sea, 2022, 2021 y 2020 fue lo que nos produjo bastantes lluvias en el país. Pues por supuesto que problemas que nos trajeron esas lluvias en Centro Norte, en los Andes, en el sur de Zulia, en muchas regiones del territorio nacional. Esa niña pues podría retornar nuevamente a finales de este año. El asunto es que va a conseguir también un planeta más caliente como lo consiguió el niño. Cuando hay factores o atmosféricos que generan fenómenos meteorológicos que se alimentan o se enriquecen del vapor de agua, pues porque le está incidiendo mayores temperaturas, entonces vamos a tener posiblemente huracanes más intensos, huracanes más frecuentes, vamos a tener sistemas lluviosos, esas nubes que se forman de la nada y nos caen esos chaparrones, como pasó en estos años que le comenté donde estuvo la niña, pues eso nos puede volver a ocurrir precisamente porque la niña va a conseguir temperaturas más cálidas ahora en el planeta. Entonces, pues bueno, tenemos que aprender a vivir con estas variables climáticas que siempre han existido, pero ahora con un planeta más caliente. Yo siempre pienso que el futuro es, de alguna manera, y esto es como, no tiene mucho sentido, pero el futuro es una experiencia. Está basado en construcción de lo que estamos viviendo en el presente y de lo que hemos venido viviendo. O sea, con la pandemia nosotros experimentamos una contracción muy fuerte planetaria, que bueno, está asociada a varias explicaciones que han dado, etcétera, pero que es principalmente un fenómeno que tiene que ver con cómo las especies han transmitido enfermedades a los humanos, pues por cuestiones zoonóticas. Ahora bien, eso que experimentamos, que nosotros vivimos, nos hizo muchísimo, o creo yo espero que haya sido un saldo en términos de experiencia personal, espiritual y también de reflexión sobre lo que necesitamos hacer en casos de emergencia. No solo con nuestra familia, sino con nuestros vecinos, como estados, como regiones, o sea, como tanto a nivel geopolítico como a nivel espiritual y personal. Entonces yo creo que de esas experiencias debe estar construido ese futuro que nosotros queremos y pensamos. Esto que hicimos con la naturaleza en muchos espacios, de tratar de conectar con ella más, porque obviamente también el tema tecnológico pues tenía un impacto más o menos fuerte en términos de la cotidianidad y que había muchas recomendaciones para hacer ejercicio, para recuperar las conexiones y los vínculos de otra manera, al mismo tiempo que el vínculo fue cortado, ¿no? Entonces, ¿cómo no permitimos que se vuelva a contar el vínculo que necesitamos con la naturaleza, entre nosotras y entre nosotros en casos de emergencia, ¿no? Porque lo que es cierto es que como estamos en este nivel de incertidumbre, claro, realmente tenemos que empezar a llenar el futuro con experiencias positivas y posibles, ¿no? O sea, tal vez este imaginario de la abundancia petrolera no sea tan posible a futuro, realmente es como un espejismo, porque ni hay suficiente petróleo para ello y los nuevos yacimientos de petróleo que se están encontrando, como los que están en mar adentro, ocasionan todavía más problemas y más daño de los que estaban. Entonces hay que empezar a usar esa creatividad en el presente para que ese futuro pueda ser. Pero no solo por hablar de petróleo, sino además de muchísimas otras cosas, las tecnologías, pensarnos otras tecnologías, otro uso. Bueno, y ahora con la inteligencia artificial yo siento que la amenaza es todavía más grande. Y Luis Vicente, yo no sé cómo lo percibes tú y también lo dejabas ver entre líneas. Somos un país básicamente monoproductor, queramos verlo o no, más allá de que tengamos otras bondades y otras fortalezas, vivimos el petróleo. Claro, a ver, yo creo que hay varias cosas importantes. La primera, yo coincido en que es que nunca
debimos haber basado el futuro de Venezuela solo en la producción petrolera. Eso ha sido un error garrafal. Por supuesto, también es verdad que es más fácil hablarlo desde el punto de vista conceptual que enfrentarte a un país que está en la carra plana, que no tiene electricidad, que no la puede generar, que tiene problemas de infraestructura, que tiene problemas de agua, que tiene problemas de todo tipo, y de repente, ¡clum!, te abrieron otra vez el mercado donde tú no estabas, y tú estás diciendo, no, yo no voy a producir petróleo y no voy a generar... No, eso no existe. Lo que tú tienes que es planificar cómo son esos procesos de cambio a futuro, cómo lo manejas de una manera más adecuada, cómo te incorporas, cómo vas cambiando ese proceso, porque además tú vas ganando experiencias en el manejo energético que tú podrías transmitir hacia otros elementos que no son contaminantes, o incluso cómo tú puedes producir lo que produce de una mejor manera o con el menor impacto posible. Pero yo me quedo con una cosa que al final para mí es importantísima y que han dicho de alguna manera todos. A ver, mira, uno tiende a ver el futuro, y creo que es un tema que tú colocaste sobre la mesa. Uno tiende a ver el futuro bueno o malo en función de cómo tú vives hoy. Entonces, me da miedo que cambie. Entonces, es horrible el mundo porque no es como yo lo conozco. La verdad, eso ha pasado siempre. Sí, no estoy hablando del 2000 o de los 900, del siglo XVIII o del siglo XIII. Siempre has visto el futuro con terror, porque lo has visto con terror en función de los cambios con respecto a tu propia, digamos, experiencia. El mundo va a ser distinto. Ojalá nosotros podamos conservar los elementos más positivos del presente, pero el futuro está garantizado que va a producir cambios importantísimos. Por eso me encanta cuando planteas, ¿sabes qué? Que tenemos que preocuparnos de cómo evitarlo, pero a esta altura del partido, cuando tú dices, cruzamos algunas fronteras que ya no tienen remedio, entonces yo no me voy a poner a llorar, ¿sabes? Me voy a poner a ver, oye, una vez que cruzaste esa frontera, oye, el impacto es que vamos a tener más calor, que se van a subir en algunos lados del agua, que se van a perder algunas ciudades que no pueden subsistir, que vamos a tener que algunos alimentos que nosotros utilizamos, conocemos y masificamos no van a estar disponibles. Bueno, entonces vamos a aprender qué serán las nuevas cosas con las que vamos a tener que vivir. Bueno, yo les voy a decir algo así como la Vinotinto, yo tengo fe. Claro que sí. Yo tengo fe, a mí me encantó ese eslogan porque es verdad, el venezolano se levanta sobre su fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como estamos debatiendo un poco el panorama país y global también para este 2024, no vamos a dejar por fuera el deporte. No podemos analizar pues todo el panorama deportivo del mundo, pero yo sí quiero saber cómo le va a ir a mi amada Vinotinto. No me importa si pierde o gana, para mí gana, porque yo sé que hay que ser un buen perdedor. Perdiendo también se gana, decía mi abuela, y así sucesivamente uno sigue ahí incólume en su fe. Y yo creo que este año, en miras de la Copa América, pues la cosa puede pintar chévere para Venezuela. Tenemos fe, ¿verdad? Ahí sí estamos todos de acuerdo, alineados en nuestra inquebrantable fe. Bueno, vamos a escuchar lo que nos contó José Luis Rodríguez. El Pumita, le llaman a él, es periodista deportivo y es conductor de la sección de deportes de Primera Página en Globovisión. Vamos a ver qué dijo. Justamente en el mundo del deporte tiene mucho de qué hablar por tres temas que mencionaré a continuación. El primero de ellos, los Juegos Olímpicos de París, donde Yulimar Rojas, venezolana, llega como la principal figura para nuestra nación en búsqueda de revalidar esa presea de oro que obtuvo en Tokio 2020 y además consolidarse como la atleta venezolana más grande de la historia. Continuando, también hay que hablar de fútbol y en especial de la Vinotinto, que el año pasado dejó la vara bastante alta luego de lo que fue ese inicio de eliminatorias mundialistas. 9 puntos para los dirigidos por Fernando Batista, que a partir del mes de septiembre continuarán este camino. Y por último, en el béisbol de Grandes Ligas no podemos dejar de mencionar al abusador Ronald Acuña Jr., que hizo historia el año pasado con ese 40-70, pero ahora tendrá la responsabilidad y sobre todo el reto de buscar superar lo hecho la campaña pasada en la que fue el MVP de la Liga Nacional.
algo bueno, vale, algo bueno. Así el mundo se acabe, la vino tinto por fin lo va a lograr. Y No se va a Yulimar, acabar, chica. no, bueno, no sabemos. A mí que me lleven los aliens, porque eso es tema de podcast también. Hay muchos avistamientos por allí. Ya están avisando, miren, los estamos viendo, no sigan abusando del planeta, que es nuestro también. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero que yo estoy convencida de eso. Sabes que en la astrología china, cuando se da la formación del binomio del dragón de madera, se habla que cosas que vienen del cielo caen a la tierra y que por tanto estos avistamientos van a tener mayor influencia y mayor impacto en la creencia o en las creencias de lo que somos nosotros como humanidad. Entonces, muchas de esas todas estas cosas van a tener como mayor fuerza durante el año 2024. Ya lo estamos viendo al inicio de este mes de enero, todo lo que ha sucedido. También hay algo mediático detrás de todo esto, pero por otro lado hay cosas que sí son reales y que probablemente eso vaya a suceder. Otra de las cosas que estábamos hablando del deporte, estamos en un año que además inicia con mucha energía yang, con mucha vitalidad, porque parte de los 4 pilares del destino que vamos a tener, de ese dragón, de ese tigre, de lo que vendría siendo el perro y lo que va a ser la hora en mono, son puras energías yang y son energías en movimiento. Por tanto, todo lo que tenga que ver con parte deportiva y todo lo que tenga que ver con movimiento, hacer ejercicio y buscar otra vez alinearnos físicamente, estar estables y emocionalmente también, va a ser la búsqueda de este 2024. La conexión espiritual, el periodo 9 también tiene que ver con lo que es el descubrimiento de nuestro ser como ese ser especial, porque somos bendecidos por Dios por la vida, porque somos parte de ese ser magnífico y eterno que es, por supuesto, Dios. Entonces, esa búsqueda espiritual también va a tener bastante fuerza durante este año 2024 y también dentro de esa búsqueda también es nosotros vernos ante el mundo mucho más bonitos, más delgados, haciendo ejercicio y, por supuesto, todo lo que es ámbito de deporte va a tener un gran impacto en este 2024. Me encanta que me digas eso porque yo creo mucho en Dios, ¿no? Y yo siempre digo que todo lo malo que pasa en el mundo es que el hombre perdió a Dios, lo perdió de vista. Luis Vicente, me llama la atención, quiero preguntarte, ¿tú eres de fe? Sí, ¿Tú crees en Dios? Claro. Los economistas también creen en Dios, a pesar de que tanta cosa. Vengo de la procesión de la Divina ¡Ay, qué Pastora. belleza! Además, ¡Qué donde voy todos los belleza! años. Me encanta. Pero además, no solamente en Dios y la fe, en mi caso católica, etc. A ver, mire, no importa todo esas proyecciones complejísimas que tiene el mundo. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros aquí, internamente, hemos pasado las de Caín, como dicen en mi pueblo. Aquí la gente ha tenido que enfrentarse a unas cosas de verdad dramáticas y extremas durante muchísimo tiempo. De manera que nosotros somos como unos morrocoyes. Va pasando de todo y ahí estamos. ¿Y sabes cuál es el resultado? Sí, con muchísimos problemas, con todo. Pero aquí trabajamos, creamos, innovamos, amamos, celebramos. Y eso significa que nosotros estamos preparados para comernos ese mundo, bueno o malo, que estemos igual en el futuro. Calientico, como se dice. Fíjate. Ajá, me encanta. Hay que ampliar el Sí. presente. Pero me tienes que decir, ¿invierto o ahorro? Dime la verdad, porque yo estaba pensando en montar un restaurancito, como ese es el negocio prolífero ahorita en Venezuela. Bueno, pues es que aquí- Así como abren, Lo que quiebran. pasa es que esa pregunta, eso es como que se lo estuviera preguntando a la astróloga, que tiene que ver muchas cosas para poder responder. Dime, chico, Porque ahí dime. Guarda esos hay que hacer las dos churritos. cosas, hay que hacer las dos Apuesta, cosas. pero tú qué dices, Hay que poquito, tener poquito. inversión y hay que tener ahorro. Miren que hay elecciones en todo el mundo. Hay 80 elecciones este año en 75 regiones distintas. Algunas legislativas, otras son elecciones menores, de alcaldías, gobernaciones, y otras son presidenciales. Y en América Latina la cosa se pone buena. Entonces, si en los años electorales, bueno, por lo menos acá, de este lado del mapa, la cosa más o menos te genera una sensación, una bocanada de aire fresco, de que se está medio acomodando el panorama económico en el mundo, ¿será así también, Luis Vicente? ¿O Mira, está difícil? a las edades, digamos, jóvenes, y la tuya evidente. Ay, es decir, dime más. Dime más. La persona tiene que invertir. Ok. Es decir, ok. el ahorro también va a ser muy importante en la vida para poder enfrentar luego en esa curva tu vejez, que es donde ya es más difícil generar lo que necesitas. O sea, tú tienes una curva de vida y tienes que haber generado un ahorro para poderlo enfrentar después. Pero cuando tú estás joven, tú tienes que invertir y arriesgar. Eso no quiere decir que vas a ganar siempre. A veces se gana y a veces se pierde. Pero ¿cuándo puedes perder mejor que cuando estás joven y puedes recuperar, volver y seguir para adelante? Es decir, ese momento no regresa. Por lo tanto, una persona a la edad joven tiene que asumir riesgos, tiene que invertir, tiene que crear, tiene que innovar.
Luego se tiene que proteger y tener un poco de ahorro para poder enfrentar la vejez. Mira, yo te voy a decir, yo soy como el con la meme, ¿no? ecología, es como la ecología, es el momento de cuidar, es el momento de tomar las previsiones para que haya futuro, porque precisamente están ahí los datos, están ahí los estudios, están ahí como las cosas que nos dicen que es posible hacer cosas, que es Y posible sientes ponerse de acuerdo. que esto es un tema que tiene prioridad en la agenda pública hoy en Venezuela. ¿En la agenda Lamentablemente política? no, todavía, pero precisamente por eso estamos analizando el futuro, ¿Y incluyendo qué la tendríamos que ecología. hacer? Bueno, estamos en año en donde va a haber una cumbre de biodiversidad, va a haber una cumbre de cambio climático nuevamente, lamentablemente, otra vez en un país como donde se empujan algunas políticas allí como que favorecen más a ciertas dinámicas que siguen como perpetuando, pero ahí está, ¿no? Hay unas disputas y en el 2025 viene para Brasil la COP, entonces allí hay como digamos algunos espacios en donde como en términos de políticas nacionales es necesario posicionar un poco más el debate y meterse además en esta onda en que muchos países están para pensar transiciones más justas, ¿no? Y también pensar nuestras propias transiciones. ¿Qué va a hacer Venezuela para transicionar hacia lo que están demandando desde esos espacios, por ejemplo? La búsqueda espiritual yo creo que es uno de los puntos más claves, porque cuando tú estás en paz contigo mismo, cuando tú entiendes que también eres responsable de todo lo que ocurre a tu alrededor y que tienes que aprender a perdonar y a soltar muchas cosas y tienes que avanzar, tú ayudas a que tu prójimo también vibre en esa misma onda. Y vibrando todos en esa misma onda, como creo que es algo que está muy global en redes sociales, comenzamos también a arreglar el mundo, porque estamos despertando en un nivel de conciencia superior, donde nos estamos integrando con nuestro mundo, el mundo que nos rodea, con nuestra naturaleza, entendiendo y comprendiendo de que no podemos seguir odiándonos, que tenemos que hacer un cambio también cuando hablamos de temas de redes sociales, como la gente se insulta, todas las cosas que se dicen, hay personas que le afectan, hay gente que se suicida solamente porque le digas, mira, estás feo, estás etcétera. O sea, hay tantas cosas que están pasando que si nosotros no cambiamos, pues el mundo va en una debacle. Pero, como bien te digo, hay un proceso espiritual que hay que conllevar y eso definitivamente es la fe la que lo motiva a todo. Y esta ruptura de los ecosistemas tiene que ver también mucho en el sentido de que las rupturas de las comunidades, la ruptura digamos, la solidaridad, de ciertas cosas que nos hacen humanos. Que eso también se rompe a medida que rompemos. Y la empatía. Rompemos los vínculos. Sí. Y eso, digamos que es algo que es importante. Con la COVID, por ejemplo, todo el tema de la demanda de sistemas nacionales de cuidados, como una política de los estados, fue muy importante, ¿no? Porque realmente se vio el rol del Estado en la posibilidad de proteger, de garantizar derechos y de lograr con las políticas de manejo de la crisis sanitaria derechos para la ciudadanía. Entonces, yo creo que es una propuesta interesante de retomar, de volver a pensar, o sea, todo el tema de los sistemas de cuidado, de la visibilidad de esas profesiones de digamos que fueron colocadas como en primera línea en ese momento, pero que también se nos ha olvidado un poco qué hay que hacer en momentos de crisis, y es como volver a colocar, digamos, el cuidado en el centro de porque uno ya de no las sabe políticas. Realmente qué puede ocurrir de la noche a la mañana. Cuando llegó el COVID, según en las proyecciones que se veíamos un momento donde el elemento agua simboliza dentro de la metafísica china con el miedo a lo desconocido, con la energía de la muerte. Entonces pasamos por 5 años de ese elemento, desde el año 2019, que es cuando nace el COVID en noviembre, y entramos en todo este proceso por 5 años consecutivos que finalizaron en el 2023 y que terminan precisamente el 3 de febrero de este año con la salida del conejo de agua. Nosotros vamos a entrar en un periodo distinto, y dentro de ese periodo distinto sigue estando un remanente de esa secuencia de miedo, de incertidumbre, de todo lo que va a pasar, porque fue un proceso muy duro lo que nosotros vivimos con el COVID. Claro. Y lo que nosotros tuvimos que estar metidos en casa. Pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el hecho de que nosotros estuvimos en casa, cómo la naturaleza se regeneró. Lo agradeció, claro y que lo sí. agradeció el hecho de que nosotros estuviésemos 2 años y medio metidos en nuestras casas. O sea, es tan necesario que hagamos una pausa también. Yo creo que eso se tiene que mantener, de que hayan pausas en donde la tierra se pueda regenerar. Tú ibas a las playas antes y te encontrabas con
con toda la playa oscura, todo el mar revuelto, la suciedad que había, y con este proceso de COVID que todos estuvimos metidos en casa, la tierra, el mar, todo se empezó a regenerar. Claro. Qué cosa tan increíble. Sí, y eso tiene que ver con la economía, cómo También. pensar bioeconomías. O sea, Sí, que pero también tenga afectó la economía posibilidades regenerativas. muy duro, ¿no? Porque yo siento que ahorita estamos pagando el precio de la pandemia, digamos. Pero es que esas son las combinaciones complejas que es el gran trade-off que hay que resolver. O sea, porque, de nuevo, tú no puedes ir a una economía en crecimiento que altera el ambiente, destruye el mundo, porque al final se va a destruir ella. Pero tampoco puedes básicamente establecer una cosa extrema de cuidado que impide el desarrollo de la economía, porque la gente no se puede morir de hambre. O sea, esos son elementos que hay que trabajar en el equilibrio. Que, por cierto, el equilibrio es la palabra mágica en todos los lados. O sea, en la vida, en el amor, Es en todo. así. Luis, quiero escucharte y saber entonces, de manera conclusiva, ¿no? ¿Qué podemos prever o qué actitud debemos tomar ante este año que apenas inicia y que va a ser retador también desde tu área? Sí, mira, este primer trimestre es esencial saber que cualquier cosa que nosotros generemos que produzca calor nos va a incrementar las temperaturas significativamente. En Venezuela vamos a hablar específicamente. ¿Por qué digo esto? Porque ya estamos en pleno enero, la vegetación comenzó a secarse desde diciembre pasado, los incendios forestales se incrementaron. Yo les voy a poner ese ejemplo. Se está detectando por satélite en las últimas 48 horas más de 550 incendios forestales en Venezuela. Esto nos va a ayudar a incrementar más la temperatura, nos va a producir calima tipo B, que es esa calima contaminante, conformada principalmente por humo, nos va a poner el ambiente más pesado. En la medida que nosotros contribuyamos a reducir esos incendios forestales, porque la gran mayoría son productos de la mano del hombre, son producidos por el hombre, en la medida que vayamos reduciendo eso, vamos a tener un ambiente mejor, más manejable, porque ahorita en marzo y abril, de pasapalo, se nos pone la declinación solar incidiendo perpendicularmente sobre Venezuela, y vamos a entrar en la época donde históricamente se han registrado las temperaturas máximas absolutas en Venezuela. Estamos en pleno periodo seco, estamos en pleno fenómeno del Niño que nos reduce las precipitaciones también. Vamos a tener la declinación solar perpendicular hacia abril, que nos va a incrementar muchísimo las temperaturas en Venezuela. Si nos estamos quedando del calor ahorita, imagínense ustedes marzo y abril con el sol perpendicular sobre nosotros. Y entonces, aparte de eso, le vamos a añadir, caramba, esa cantidad de incendios forestales. Bueno, hay que tener conciencia en este aspecto. Todos los años, a pesar de que se hace campaña al respecto, pues bueno, vemos esa cantidad de incendios forestales. Ya el mes de enero, lo que llamamos de enero apenas estos días, por decir esta primera quincena, ya sobrepasamos el promedio histórico de registro de incendios forestales en Venezuela. Entonces, vamos a tener conciencia en este aspecto. Posteriormente, el periodo lluvioso nos falta todavía para que entren las lluvias en forma en Venezuela nuevamente. Recordemos que empieza en abril desde el sur del país y progresivamente va ganando latitud hasta llegar en la franja norte donde están ustedes en el mes de junio, finales de mayo, principios de junio. O sea que todavía falta para que se aparezcan las lluvias nuevamente. Que bueno, los pronósticos indican que van a ser bastante generosas de consolidarse la niña, que eso hacia allá apuntan todos los modelos de predicción actualmente. Bueno, a tomar precauciones. Muchísimas gracias por tu aporte, por conectarte con nosotros. Gracias a todos. Me parece que ha sido una tertulia sin desperdicios, de verdad. Yo sé que es un año difícil porque es retador, pero bueno, al final nos fortalecemos sobre la adversidad, ¿no? No es sobre el júbilo, es sobre la dificultad. Y los venezolanos somos especialistas en aquello de que si del cielo te caen limones, hacen la mejor limonada posible. Y yo no dudo que este año también irá en esa dirección. Yo espero que independientemente de lo que suceda a nivel político, nosotros como sociedad, como gentilicio, como ciudadanos, podamos continuar avanzando. Porque si algo hemos aprendido de este último periodo de historia venezolana es que más allá de la política nosotros necesitamos vivir acorde a la dignidad este periodo de vida que nos toca, este tiempo y espacio que tenemos en este planeta.
Entonces, para mí un honor, de verdad, conversar con los 4, que me parece que son eruditos, grandiosos, maravillosos. Gracias por el tiempo y les deseo un 2024 próspero, feliz, en armonía con el universo. Voy a invertir porque tú me lo dijiste. Si me sale mal, te llamo. Suerte, Si me sale mal, te llamo. No me eche la culpa. La culpa es tuya, la culpa es tuya. No, mentira. Miren, y yo con este podcast de hoy, cónchale, muéstrame el equipo, no seas así, Ronald. Dale un paneíto. Con este de hoy, cierro temporada. Ah, ahí está, el Gochito. Mira, aquí está todo mi equipo, mi director, mi productora, nuestro equipo de producción de redes, redactores, todos ellos que me ayudaron a materializar este proyecto, la primera temporada de mi podcast. Tras varios años sin comunicar, reaprendiendo, porque siempre toca no solo reinventarse, sino volver a aprender. Y enhorabuena, porque eso es maravilloso. Gracias a ustedes, gracias a los que siguieron este espacio. Hay gente que me dice, parece más un programa de televisión. Yo vengo a la televisión, claro que les voy a hacer un programa con toda la calidad que pueda para esta nueva plataforma que me permite el reencuentro. Vamos a hacer una breve pausa para repotenciarnos y continuar con nuestra segunda temporada. Pero creo que esta no pudo tener mejor cierre. Gracias a todos por ser parte. Nos vemos pronto en el podcast. El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro.